La batalla económica, más conocida bajo el eufemismo de sanciones, es el arma preferida del poder globalizado para destruir naciones enteras y a cualquiera que se oponga a la omnipotencia de su dominio. Pero no siempre funciona. Cuba es el ejemplo más largo. Vive y sobrevive bloqueada ya 63 años, mostrando al mundo las maravillas de la dignidad. Contra Rusia, durante la última década se aplicó una verdadera sobredosis de sanciones, que se han recrudecido a partir del inicio de la operación especial en Ucrania. Pero la asfixia anhelada por Occidente no llega y Rusia avanza. ¿Cómo logran los rusos burlarse del sistema de sanciones que se les aplica? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La Unión Europea, el G7 y Australia acordaron en diciembre del año pasado establecer un techo de $60 por barril al petróleo procedente del país euroasiático. Desde la entrada en vigor de la medida, las compañías de los países del G7 tienen permiso para transportar crudo ruso y conceder seguros solo si se cumple esta medida. Según comunicó el Ministerio de Finanzas ruso, el precio promedio del crudo de la marca Urals alcanzó en julio los $64,37 por barril, superando el tope establecido por Occidente, que buscaba limitar los ingresos de Rusia y su potencial de financiar el operativo militar en Ucrania. El diario moscovita Kommersant informó que a principios del año pasado, las petroleras rusas ya habían empezado a desviar los suministros del crudo Urals hacia Asia y a formar una flota de buques cisterna para este fin, lo que supuso una logística más cara. La presión de las sanciones y la falta de transparencia en los precios, provocada por el hecho de que las anteriores estimaciones de las cotizaciones se basaban en el mercado europeo, a donde casi ya no se suministraba, desembocaron en un aumento del descuento del crudo de la marca Brent. Paralelamente, Arabia Saudita decidió recortar voluntariamente su producción petrolera en 1 millón de barriles diarios en julio y agosto, mientras que Rusia empezó desde este mes a reducir sus exportaciones en 500,000 barriles al día, lo que provocó un alza en las cotizaciones del Brent y una reducción en las diferencias de precios. Además, el tope establecido por Occidente provocó la formación de la flota rusa de los llamados petroleros en la sombra. En el segundo trimestre de este año, se quintuplicó el número de buques cisterna que trabajaban con productores sancionados, en comparación con la cantidad existente de embarcaciones a finales de 2021. La creciente flota rusa de los llamados petroleros en la sombra se está convirtiendo en un problema apremiante para el transporte de crudo y combustible en todo el mundo, estima Bloomberg. Más de 100 petroleros cambiaron de propietario el año pasado para eludir las sanciones contra Rusia. Determinar el tamaño exacto de esta flota es casi imposible, debido al secretismo en torno al compromiso que tiene la mayoría de estos barcos individuales con Moscú, pero se estima que alrededor del 10% de la flota mundial de tanqueros se dedica a esta transportación en las sombras. Las restricciones de todo tipo más duras en la historia del mundo, las que tenían que socavar las bases de la economía, según los expertos occidentales, débil, dependiente y muy vulnerable, no solo no lograron el objetivo declarado, sino que, al parecer, en tiempo récord la llevaron justo hacia lo contrario. La economía rusa, en muchos sectores, fortaleció su independencia, desarrolló varias alternativas y producciones nacionales y tendió decenas de nuevos puentes hacia otras regiones del mundo, que de la misma forma buscan una mayor soberanía de los centros mundiales del poder político y financiero. El mismísimo Banco Mundial dijo que Rusia ha superado a Alemania en términos de PIB, recalculado en paridad de poder adquisitivo, y se ha convertido en la quinta economía del mundo. Es interesante que este mismo Banco Mundial, hace un poco más de un año, predecía la caída de la economía rusa en un 11,2% debido a las sanciones aplicadas. La relativa caída de Alemania, que perdió parte de su PIB en 2022 y pretende ser el nuevo enfermo de Europa, era esperada y natural. El poder de la economía alemana se basaba en gran medida en el suministro de la energía estable y económica de Rusia.
En el presente, tiene que pagar el doble por la gasolina, lo que ha provocado una crisis en varios sectores de su economía. Pero Alemania ahora está comprando moléculas de libertad licuadas estadounidenses a Washington. Ese es su precio. Muchos analistas suelen omitir un aspecto que no es económico. Los rusos entienden que el bloqueo comercial y tecnológico de su país no es un intento de presionar a su gobierno, como se supone, sino un castigo colectivo para todo el pueblo por el delito de no obedecer a los centros del poder mundial. Estos actos de agresión suelen unir a los pueblos alrededor de sus gobiernos, dejando al lado las discusiones y discrepancias internas. En este sentido, la presión económica desde afuera consolida a los pueblos más que a cualquier propaganda gubernamental. Los que trataron de bloquear a Rusia se ven aislados en su propia burbuja informativa. Tratan de entender esta nueva realidad de que el mundo no es como ellos piensan ni calculan. ¿Quiénes fueron los que quedaron encerrados y excluidos? Ahora, ¿dónde está la isla que pretendieron hacer sancionando a Rusia? Levantaron tantos muros que fueron ellos mismos los que quedaron encerrados. La inutilidad de las sanciones se constata en el mercado petrolero. Los precios del crudo están en aumento. Los recortes de producción en 1 millón de barriles diarios de Arabia Saudí también han contribuido al alza del precio del barril, lo que, unido a las restricciones a Rusia, han contraído la oferta del producto. Los analistas de Goldman Sachs pronostican que, en un futuro próximo, la demanda de crudo alcanzará un récord, lo que significa una escasez de petróleo y un alza en los precios. Para finales de año, el crudo de la marca Brent podría alcanzar los $86 por barril. Además, prevén un déficit de 1,8 millones de barriles diarios en el segundo semestre del año y que los aumentos de los precios persistirán mientras duren los recortes saudíes a la producción. Se agrega que ya Rusia anunció un recorte de 500.000 barriles diarios en su producción. Víctor Catona, jefe de análisis de la oferta de petróleo crudo de Kpler, afirmó a Kommersant que el aumento de los precios de Urals se debe a menores precios de los fletes, mayores costes del petróleo y menor oferta por los recortes anunciados. Que los recortes a la producción establecidos por Arabia Saudita y el menor flujo de suministros provenientes de Rusia están ejerciendo presión sobre el mercado petrolero mundial es un hecho que ya se está sintiendo en las compañías occidentales. Las petroleras y gasistas estadounidenses y europeas están perdiendo beneficios. ExxonMobil, Chevron, Shell, Total Energies, Equinor y Eni reportaron caídas en sus ganancias en el segundo trimestre de este año, en aproximadamente un 50% comparados con los niveles récords registrados en el mismo periodo de 2022, informa Financial Times. Rusia tendrá sus contradicciones y sus problemas, pero su población vive al margen de la locura y la decadencia inculcadas por los grandes medios en los vastos territorios, siempre divididos entre los derrotados y los triunfadores, de un mundo enfermo de individualismo, violencia y miedo del futuro. Rusia cercada, acorralada, acosada por un imperio y sus colonias europeas, sigue creciendo y tendiendo las manos y los puentes hacia otras naciones que están descubriendo en esta crisis mundial una nueva oportunidad para todos de encontrarnos y construir juntos algo muy diferente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.